Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con el gusto y placer de siempre compartirles el mensaje a toda la comunidad que en Cristo que nos hace favor de acompañarnos en este instante. Quiero empezar con una breve oración. Padre, te damos gracias por toda tu bondad. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia que se renueva día tras día. Ponemos en tus manos este mensaje para que llegue a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, pequeños, grandes, todos los que están atentos a tu voz y buscan intimidad contigo, Señor. Que este mensaje les sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encamíname en tu verdad. Les voy a leer lo que es el Salmo 25, versículo del 1 al 5. Dice así: A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. A estas alturas, los que nos han hecho el favor de acompañarnos, nos hemos dado cuenta que es una gran bendición escuchar la palabra de Dios y ser enseñados a través de nuestros hermanos, lo que Dios les ha compartido a sus corazones. Y a estas alturas podemos decir, ¿quién no desea ser enseñado? Y más si viene de parte de Dios. Vemos que la enseñanza en la humanidad ha sido fundamental para el progreso de la civilización, y hasta nuestros días vemos grandes avances tecnológicos a raíz de que se ha compartido el conocimiento. Ahora, cuando compartimos el conocimiento que viene de Dios, hay gran bendición para la iglesia, para la comunidad, para los hermanos, para la vida de cada uno de nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿quién no desea ser enseñado? Bien, lamentablemente la Biblia nos enseña que sí hay quienes no quieren ser enseñados. Sí hay personas orgullosas que se engrosan, así lo describe la palabra de Dios, en su corazón, y viendo no ven y oyendo no oyen. Así lo describe Mateo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es lo que escribe Isaías. Y Isaías en el capítulo 6. Y si vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 6, veremos la situación en la cual se encontraba Isaías. Resulta que Isaías acaba de contemplar a Dios en su gloria. Acababa de ver los serafines con sus alas cubriendo sus rostros, declarando la santidad del Señor. Y después escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Lo interesante viene cuando Dios le dice qué es lo que va a pasar. En el versículo 9 de Isaías 6 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Es lo mismo que leímos en Mateo. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es terrible la situación en la cual Isaías tuvo que predicar su mensaje. Al final de sus días, la tradición nos muestra que Isaías murió martirizado en manos del rey Manasés, hijo de Ezequías. Resulta que Manasés fue un rey que sacrificó a su propio hijo
Isaías tuvo que huir de él y se ocultó, así lo afirma la tradición, en un tronco. Los soldados de Manasés lo encontraron y el rey ordenó que ahí mismo partieran por la mitad del tronco. Murió aserrado prácticamente Isaías. Manasés finalmente se arrepintió y se convirtió, y lo único que pudo hacer eso es que el juicio de Dios se postergara un poco más, pero ya había decidido Dios el juicio y el destino del pueblo de Judá por haber sido orgulloso y no dejarse enseñar. Debemos por tanto tener cuidado y dejarnos siempre ser enseñados por el Espíritu de Dios y no ser orgullosos. Debemos tener el mismo espíritu, esto es, permitir al Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda escritura tiene un propósito y ha sido escrita para nosotros con el fin de instruirnos en justicia, para redarguir nuestro interior, para no permitirnos vivir en el error. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Cómo conseguimos no vivir en el error? Teniendo intimidad con Cristo, teniendo intimidad con su Espíritu. La palabra de Dios también nos dice en Jeremías 29:13 que Él se deja encontrar por aquellos que le buscan de todo corazón. Vamos a leer Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una situación similar le tocó vivir a Jeremías. Respecto si lo comparamos con Isaías, Jeremías prácticamente le tocó vivir y ver la destrucción del templo, del primer templo. Le tocó ver cómo Jerusalén era destruida por el ejército de Babilonia. Y aquí este capítulo 29 es muy interesante porque aquí nos describe Jeremías una carta que le envió a los judíos que habían sido deportados antes de la destrucción, porque hubo varias deportaciones que hizo Nabucodonosor, y esta fue, parece ser la primera, donde había tomado a los nobles de Judá y los había expulsado y se los había llevado a Babilonia. Y resulta que por esas fechas los judíos que habían sido trasladados a Babilonia iban muy tristes, pero había una falsa esperanza que mantenían ellos acerca que esto iba a ser pasajero y que no iba a durar mucho y que Dios no los iba a abandonar. Jeremías les habla claro y les dice: miren, Dios dice que a donde vayan empiecen a sentarse, oren por la ciudad, cásense, den a sus hijas en casamiento, engendren hijos y sean prósperos a donde van, porque Dios donde quiera que los esté llevando, ahí los va a prosperar. Así es que oren por la ciudad y no hagan caso de los falsos profetas. Aquí vemos cómo ya Jeremías está hablando de parte de Dios a este pueblo que había sido expulsado, y ellos tenían dos opciones: o escuchar a Jeremías o hacer oídos sordos e irse con aquellos que les halagaban y le alimentaban una falsa esperanza. Dios ya había determinado que la tierra de Israel tenía que descansar. Dios ya había determinado que el juicio sobre la casa de Judá había llegado, y por ello es que habían sido desterrados. Y estas familias que fueron expulsadas ya no vieron después cómo Sedequías hizo alianza con Egipto para voltearse en contra de Nabucodonosor, a pesar de que Dios había hablado por parte a través de Jeremías a Sedequías, diciéndole que no, que era tiempo de someterse incluso a Nabucodonosor, que eso era lo que decía Dios. No lo escuchó, no se dejó guiar por lo que Dios estaba hablando a través de Jeremías, y Sedequías terminó mal. Un gravísimo error no escuchar a Dios, y al final Sedequías lo pagó viendo morir a sus hijos antes de que a él le extirparan los dos ojos. Es un castigo terrible, pero eso pasó porque no escuchó, hizo oídos sordos a lo que Dios estaba diciendo. Tengamos cuidado entonces, porque la palabra de Dios también nos pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? Si no haces tuyas las prioridades de Dios, lo más probable es que tu juicio haya sido nublado, se vea obstruido. Y aquí debemos de tener muchísimo cuidado, porque hemos malentendido
y nos hemos mal educado a vivir de dos modos. Me explico. Sucede que, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero voy a ser muy claro, vivimos en un estado laico, pero hemos malentendido esto y asumimos que afuera de la iglesia somos de un modo y dentro de la iglesia somos de otro. No, Dios lo que pide es que seamos íntegros, tal y como somos en la iglesia somos afuera. Y si nos vamos a ver, porque sí es incómodo a veces hablar de parte de Dios ante gente que no le conoce, pero Dios es lo que está demandando de nosotros, ser íntegros y reconocerle donde quiera que andemos. De tal suerte que estamos en la iglesia y nos conocen de un modo, y estamos afuera y nos tienen que conocer del mismo modo, con las mismas convicciones, con las mismas creencias, con la misma actitud. No debemos de ser duales, porque de otro modo entonces nos dejaremos guiar y que intentaremos quedar bien con las personas que no conocen a Dios. Y Dios no quiere eso. El Señor pide integridad. De este modo estamos buscando ser encaminados en su verdad. La Biblia nos enseña repetidamente también que Dios permite el juicio, así como con Judá, que Dios permitió que Nabucodonosor y Babilonia llegara y destruyera incluso el templo. Había un propósito en todo esto. Si vemos la historia, podemos tal vez determinar que Dios es malo, pero una vez que tenemos intimidad con Él y vemos que incluso en el juicio de Dios hay bendición, porque Él busca siempre que nosotros crezcamos, que maduremos, entonces concluiremos inmediatamente que Dios es sumamente bueno, a pesar de que Él permite que la maldad se manifieste, e incluso en ello, en todo eso, en medio del dolor, Dios manifiesta su propósito. Dios es toda bondad y siempre busca que su propósito sea cumplido. Su propósito es justo, es bondadoso, y lo único que busca, y si Dios lo permite, es que nosotros crezcamos, que no nos estanquemos, que avancemos siempre adelante. Enseguida, en el Salmo que acabamos de leer, dice así, y empieza: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Si Dios ha permitido el sufrimiento, ya lo dije, no es porque Él sea malo, sino que siempre busca que avancemos, que maduremos, que crezcamos. De este modo se nos enseña cómo podemos empezar a entender a Dios. No es, más bien en estos momentos donde hay gran preocupación, en esta situación en la que vivimos, podemos vivir preocupados. Sin embargo, en todo esto Dios se está manifestando, porque parece ser que todas las puertas se cierran. Sin embargo, he aprendido, y yo creo que tú también lo has experimentado, que a veces en los tiempos difíciles es cuando la bondad de Dios y el poder de Dios empieza a actuar. Él se vale de estos momentos para llamar nuestra atención, para que empecemos a buscarlo con ahínco. Dios mío, en ti confío. Aquí cuando ya no queda nada, cuando de plano has bajado los brazos y pareciera ser que no hay esperanza, es en ese preciso momento cuando el Señor manifiesta su poder y su gloria, y no hay que malentender esta situación. No debemos de creer que las cosas se van a resolver milagrosamente a nuestro favor. Hay que entender bien el propósito de Dios y no dejarse llevar por las circunstancias ni por la situación y creer que todo va a salir bien. Si obraste mal, las consecuencias están a la vista, pero si obraste bien y las cosas no se dan, es por un propósito. Recuerdo en una ocasión que, estando en el estacionamiento, perdí el boleto del estacionamiento y me enfurecí mucho. Me enfurecí porque dije, tengo que pagar. Resulta que había sacado dinero del cajero y perdí el boleto. Y ya cuando fui a pagar el boleto, en ese instante Dios me habló y me dijo: ¿por qué te enojas si yo lo permití? Esa llamada de atención me hizo ver, solamente tú, Dios mío, sabes por qué pasan estas cosas. No sé, quizás iba a perder el dinero o alguien más estaba siguiéndome. No lo sé, pero sí sé que había un propósito en esto. Y la actitud que tomé en ese instante, dije, a pesar de que tuve una discusión con mi esposa, yo le pedí disculpas a ella y le dije, ¿sabes qué? Mira, se perdió, quién sabe por qué. Dios lo permitió. Vamos a seguir adelante. Esa es la actitud que debemos empezar a tomar, porque confiamos total y plenamente en Dios y nada escapa de sus manos. Veamos un ejemplo.
en la Biblia. Acompáñame rápido a 2 de Samuel, capítulo 12. David ya había pecado con Betsabé, había ya matado a su esposo y se había unido en matrimonio con Betsabé y ya le había nacido el hijo a Betsabé de David. Natán se acerca a él y le habla en parábolas acerca de un hombre que le roba una ovejita a un hombre pobre. David se enciende en cólera y dicta juicio, y lo terrible es que estaba dictando juicio para sí mismo, y así se lo reveló Natán. Después de que Natán le dijo: tú eres ese hombre, David, y le indica lo que hizo de pe a pa, la actitud de David, lejos de parecerse a la de Saúl, un rey que había sido ungido también por Samuel y que había tenido el Espíritu de Dios, pero no reconocía sus faltas. Él quería quedar bien con el pueblo, no así David. El versículo 3 del capítulo 12 dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió: viviendo el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí es importante destacar la actitud de David, cómo aceptó el juicio de Dios y no renegó. Él se dio cuenta que estaba equivocado, reconoció su falta, y lo que hizo fue aceptar el castigo que venía de parte de Dios. Lo padeció, lo sufrió, amaba a ese niño, oró y ayunó por él durante 7 días. No sé, la angustia que tuvo que padecer David al ver a aquel pequeño sufrir durante 7 días debió ser muy desgastante para él, para Betsabé, pero Dios había decidido que aquel niño no iba a vivir. Con todo, David rogó por su vida, pero Dios dijo en esa ocasión: no va a vivir. Cuando el niño murió, David no se enojó con Dios. Lejos de hacer eso, fue a adorarle. Se cambió, mudó sus ropas, fue a adorar a Dios y después comió. Y sus siervos, sorprendidos, le preguntaron por el porqué de su actitud. Bueno, él ya lo explicó. Dios así lo había decidido, así lo había determinado. Más adelante el capítulo nos indicará que le nacería otro niño. En este caso nacería ya Salomón, y la palabra de Dios nos indica y nos instruye que Dios amó a Salomón. Bueno, ¿por qué Dios amó a Salomón? Porque David aceptó el juicio de Dios y siguió adelante, mostrando que confiaba absolutamente en él. El salmo continúa, dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Resulta que en 2 de Samuel también, en el capítulo 22, versículos 6 al 8, David se encuentra ya en una situación de paz, y ahí lo que nos relata el autor de 2 de Samuel
nos indica que ya David había sido librado de la mano de todos sus enemigos, y nos llega a este relato. Y es de importancia destacar cómo en el versículo 6 él empieza a indicar ligaduras del Seol y lazos del muerto. ¿A qué se refería? Sucede que en la historia de David tiene varios situaciones en las que se ve en grave angustia. Rápidamente, una me viene a la mente cuando David estaba huyendo y se ocultaba en las montañas y Saúl lo perseguía. La Biblia nos relata cómo Saúl entró a una de las cuevas donde David se ocultaba sin saber que estaba David ahí. David entró a la cueva y salió, pero mientras estaba dentro de la cueva se acercó David a él sin que Saúl se diera cuenta, y le rasgó una fracción del manto del rey de Saúl. Saúl salió de la cueva y se reunió con su ejército, y desde las alturas David le gritó a Saúl y le mostró aquel pedazo de tela. Saúl, lejos de subir por él, se dio cuenta que había estado en sus manos y David le perdonó la vida. Pero antes de que se diera ese evento, el estar ahí cerca del rey, y saber que su ejército estaba abajo, y él bien pudo haber echado mano de Saúl y lo pudo haber matado, pero sabía David que era el ungido de Dios y no lo hizo. Respetó al ungido de Dios, y a pesar de la grave angustia, él confiaba una vez más en Dios, y él actuó justamente y nada más. Le dijo: mira, Saúl, estuviste en mis manos, pero no te ataqué. Estuve en angustia, pero Dios me ha librado de tu mano, porque mi clamor llegó a sus oídos, a los oídos de Dios, y la respuesta de Dios es que siempre lo libró, siempre lo libró. Así Dios no permitirá que seamos escarnio de nadie, no permitirá que seamos burla, siempre y cuando confiemos total y plenamente en Él. Él hace que las trampas preparadas contra nosotros se vuelvan en contra de quienes las prepararon. Así lo declara Proverbios 29:6. Nadie que espera en el Señor va a ser confundido. El esperar en Dios, ahora aquí no debe entenderse como una actitud pasiva. Antes bien, este es un tiempo, ahora en el que estamos viviendo, donde debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Esperar en Dios significa que estamos poniendo en nuestra esperanza en Él. Ahora, si se nos ha dicho que este es un tiempo de búsqueda, nosotros debemos de buscarlo. Este es un tiempo donde podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, porque se nos ha instruido para ministrar, para prepararnos, con el propósito de prepararnos para ministrar en la presencia de Dios, con el gran avivamiento que viene y se acerca y está por venir. Esta es una realidad. Ahora, actuando de este modo, es como realmente esperamos en Dios, y cada día que pasa le conocemos mejor. Y sí, definitivamente no va a haber confusión en nosotros, porque seguimos a papá. Todos aquellos que se rebelan sin causa van a ser avergonzados. Rebelarse significa literalmente negarse a obedecer. Ahora aquí, rebelarse sin causa, porque hay ocasiones en las que es justo alzar la voz para poner un hasta aquí en algo que es totalmente injusto, pero hacerlo sin causa es literalmente oponerse a la autoridad sin razón. Eso está mal y es anarquía, y Dios no tolera la desobediencia. Vamos rápidamente a leer Hebreos 10:26. Hay una advertencia muy severa sobre este tema. Hebreos 10:26 dirá así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Podríamos decirlo desde el versículo 26, diríamos: porque si nos rebelamos, si desobedecemos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tú y yo estamos ya en una situación literalmente de no retorno. Hemos conocido la verdad acerca de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Tenemos que seguir adelante, aceptando a veces las llamadas de atención, poniendo nuestra confianza total y plenamente en Él. Él ha dicho y así lo hará. Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Nuestros pensamientos tienen que llegar a ser sus pensamientos. Tenemos que ser íntegros. Y finalmente, muéstrame tus caminos
enséñame tus sendas. Aquí Lucas 24, 13, 45, los discípulos de Emaús. Es interesantísimo cómo Jesús se acerca a ellos y empieza literalmente a seguirles la corriente y empieza a jugar con ellos. Aquí me impresiona la actitud de Cristo, porque es muy humano y bromea con ellos. Primero les escucha, diciendo ¿de qué hablan? Los discípulos no le reconocieron y le dicen, bueno, tú eres el único por aquí que no sabe lo que pasó, y él todavía se hace como que no sabe. Dígame qué pasó, ¿no? Termina por escucharles, pero al final él los corrige, les dice, ay, ¿por qué son tan duros de corazón? Y les explica y los empieza a guiar. Los corrige y les muestra la verdad. Al escuchar la verdad, su corazón no puede resistirse y sabían que algo andaba mal por ahí. Cuando bendice el pan, ellos se dan cuenta y se les abren los ojos. Rápidamente van corriendo de regreso a Jerusalén y se encuentran con los demás discípulos encerrados, y todos empiezan a decirle, hemos visto al maestro, y de repente Jesús aparece en medio de ellos. Es interesante cómo en el versículo 45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ese es el resultado de haber estado con Cristo, de haber confiado en Él, de haberse dejado enseñar por Él. El resultado es que te abre el entendimiento y puedes entender, comprender su palabra, y puedes llegar a tener esa intimidad con el Padre, con el Espíritu, una intimidad que la iglesia necesita y hoy más que nunca, porque tú vas a conocer una faceta de papá que nadie más conoce porque es única. Y termino con esto. Salmo 25, 14. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar cerca de ti y tener esa comunión íntima contigo. Te rogamos, Padre, que tú promuevas entre nosotros esta comunión contigo para que nos edifiquemos mutuamente. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. I think it's time to